suplicamos, papito lindo, que tú tomes el control, Padre Celestial, en esta hora de todo lo que estamos haciendo, Padre bendito, en este momento. Y que por favor, Padre bueno, tú nos des, como siempre te lo suplicamos, la gracia, Padre Celestial, la sabiduría, el entendimiento, papito lindo, para poder llevar a cabo esta clase, Señor, de tal forma de que solamente tú, Señor, y tu nombre sean glorificados. Bendecimos, Señor, desde ya a tus hijas, papito lindo, que se han hecho presentes, se han conectado en esta hora, Padre Celestial, y si alguien más se va a conectar, también te suplicamos, Señor, que los bendigas, Padre Celestial, y que tu palabra, Padre, venga, como siempre te lo suplicamos, a ser sembrada, Padre Celestial, en buena tierra, en tierra sana, Señor, en tierra fértil, en tierra que lleve mucho fruto, Padre bueno, para que tú, Señor, y tu nombre sean glorificados con todo lo que hagamos y hablemos en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Precioso Espíritu Santo. Amén. Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. Sean bienvenidas cada uno de ustedes a esta reunión en esta hora. Amén. Amén, pastora, padre, mi hermana Elena, que Dios me la bendiga. Amén. Bueno, me imagino que ya han de haber visto, mis amadas hermanas, el tema. Amén. El tema para hoy es el gobierno terrenal. Amén. Que se los resumo de una vez. Está centrado en la relación, lo vamos a decir así, que nosotros como iglesia o como cristianos tenemos en relación a las autoridades del gobierno terrenal. Amén. Entiéndase, presidente y ahí para abajo, ¿verdad? Para no hacer tanto resumen en eso. Entonces, de eso se trata el tema, en que logremos identificar, mis amadas hermanas, hasta cierto punto, hasta donde la Biblia a mí me permite poder ser, por así decirlo, un patriota, y hasta donde ya el ser un patriota puede venir a afectar mi fe, mi relación con Dios, lo que yo creo, ¿verdad? De eso se trata el tema, mis amados hermanos. Entonces, por eso lo hemos titulado el gobierno terrenal. Amén. Nuestra relación en base también a las autoridades, ¿verdad? Que le dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Vamos a leer el mismo pasaje en otra versión. Dice: solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades, dice esta versión, del gobierno. Amén. Y una tercera versión dice acá: todos deben respetar la autoridad del gobierno, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los que están gobernando ahora fueron puestos por Dios. Amén. Y la primera versión que leíamos, la voy a repetir porque utiliza una palabra que es en la que quiero hacer énfasis para poder explicar mejor este versículo. Dice: sométase. Esa palabra es la que vamos a explicar en breve. Toda persona a las autoridades que gobiernan. Y si ustedes se recuerdan, mis amadas hermanas, no estamos leyendo en este momento un libro de la Constitución de nuestra nación, sino estamos leyendo la Biblia. Amén. Y la Biblia, que pudiéramos decir que es el libro de nuestra Constitución, hablando de lo espiritual. Amén. Dice claramente que nosotros, mis amados hermanos, no dice cristianos, dice sométase toda persona. Amén. Podemos decir cristiana o no cristiana. Amén. Se tiene que someter a las autoridades que gobiernan.
Y luego lo que tenemos que entender es esto, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen, o como lo leíamos en la otra versión, las personas que nos gobiernan en la actualidad han sido constituidas por Dios. Miren, esto es como todo, mis amados, mis amadas hermanas. La Biblia dice, por ejemplo, ¿verdad?, que el corazón alegre, dice, hermosea el rostro. Pero el orgulloso, dice la versión al día, pero es la versión al día de papel, de libro, no la electrónica, dice, el orgulloso demuestra que tiene su corazón destrozado. Entonces esa versión es impresionante, porque yo lo he buscado en otras versiones, pero solo esa, la versión al día en libro, en papel, lo dice así, que la persona orgullosa demuestra que su corazón lo tiene destrozado. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque todo lo que nosotros llevamos, mis amados hermanos, dentro, tarde o temprano se va a manifestar afuera. Acuérdense que la Biblia claramente dice que nosotros nos vamos a dar a conocer por los frutos. Y los frutos, mis amados hermanos, vienen de adentro hacia afuera, porque los frutos reflejan qué es lo que llevamos dentro. Les estoy diciendo todo esto porque el gran problema, no sé si decirlo con la humanidad o con nosotros los latinos, ¿verdad?, es de que normalmente la gente siempre tiende a criticar, a hablar mal, a hablar otras cosas, otras veces peor, de las autoridades. Para no ir tan lejos, no sé si decirles no conozco a alguna persona, porque tal vez peque por no recordarme, pero la mayoría de personas hablan mal de las autoridades. Muy pocas personas hablan bien. Estamos hablando en este momento de las autoridades terrenales. Y el conflicto con esto es de que muchas veces, al no tener nosotros el respeto o al no saber qué es lo que tenemos que hacer acorde a las autoridades, que como lo acabamos de leer, Dios las puso, nos guste a nosotros o no, nos guste la presidente que está en este momento en la nación de Costa Rica, la Biblia muestra que Dios la puso ahí. Amén. Entonces, mi trabajo como cristiano, como hijo de Dios, como creyente, ¿cuál tiene que ser? Bendecirla, suplicarle a Dios que le abra el entendimiento, y si comete errores, pues recordemos que sigue siendo un ser humano, ¿verdad? Pero lo que no le podemos quitar ni negar es que si llegó ahí es porque Dios la puso. Amén. Y punto. Entonces nuestro trabajo tiene que ser bendecir, bendecir y bendecir. Yo recuerdo cuando estaba ese proceso de las elecciones, iba a quedar ella y no sé quién eran los demás, porque solo a ella la conozco porque quedó, si no ni la conociera también. De muchos, mis amados hermanos, muchas personas, bueno, no voy a decir muchos, algunas personas que yo conozco se me acercaban a comentarme acerca de los candidatos, y como les repito, yo hasta la fecha no conozco a ninguno, nada más que a la persona que quedó. Pero no me hablaban bien de ninguna de las otras personas, y de la que quedó tampoco. Entonces ese es nuestro gran problema, mis amadas hermanas, de que no tenemos respeto por las autoridades, y al no respetar a una autoridad, resulta que cuando nosotros lleguemos a ejercer lo voy a decir así, algún puesto de autoridad, aquellos que estén bajo nuestra autoridad van a terminar hablando mal de nosotros también. Porque recordemos que la Biblia dice, no os engañemos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que tú y yo sembramos, mi amado hermano, mi amada hermana, lo vamos a cosechar. Entonces nuestra función en relación a las autoridades es bendecir, bendecir, bendecir y bendecir.
siempre cuando tengamos nuestro devocional o nuestro momento de oración, y creo que va a ser algo que vamos a añadir a las hojitas que dejamos el día martes en la iglesia, orar por la presidente. Amén. Entonces eso va a ser algo que tenemos que añadir. ¿Para qué? Primeramente, pues para que Dios haga algo, mis amadas hermanas, y que este gobierno pues sea bueno, ¿verdad? Pero también para que esa bendición que damos, también tarde o temprano, se nos devuelva. Porque les recuerdo, les repito, en más de algún momento vamos a ejercer un cargo de autoridad. Y nosotros, que ya somos padres, ya tenemos, aunque no tengamos, digámoslo así, en la iglesia, en un puesto político, un cargo de autoridad, pero como padres sí ejercemos cierto nivel de autoridad. Y si yo me pongo, por ejemplo, con mis hijos o con ustedes a hablar mal de las autoridades que Dios ha puesto, sean espirituales o sean terrenales, repito, voy a estar sembrando, y el día de mañana no tendría por qué ni sorprenderme ni enojarme que aquellas personas que están bajo mi autoridad resulten hablando mal de mí. ¿Entiendas? Estoy hablando ahorita como padres que somos. Amén. Que yo creo que cualquier otra persona que hable mal de nosotros quizás nos afecte un poco, pero comparado a que uno de nuestros hijos hable mal de nosotros, nos va a afectar mal. Entonces eso es lo que muchas veces no logramos entender como cristianos, y voy a avanzar porque el tema es algo largo y yo pretendo terminarlo para no alargarnos más. La idea es que, si Dios nos lo permite, a fin de año pues ya terminemos este curso, empecemos con la tercera etapa, amén, y si no me voy a prolongar mucho. Entonces vean, les hacía énfasis en la palabra que dice en la primera versión que leímos de Romanos 13:1, sométase, amén, toda persona a las autoridades que gobiernan, amén. Rápidamente, la palabra someterse tenía varios significados, pero yo escogí nada más 2, que fueron los que más me llamaron la atención. Y como les decía al principio, ¿cuál es el fin de este tema de doctrina, mis amadas hermanas? De que nosotros logremos identificar hasta cierto punto hasta dónde mi patriotismo o mi civismo, amén, está bien que yo pueda ejercer, por ejemplo, dudas como pastor, y será pecado que yo como cristiano cante el himno nacional de mi país. No, perdonen, no es pecado, amén. Pero imagínense para esas actividades pues yo creo que aquí es igual, del 15 de septiembre, si no es así me corrigen mis amadas hermanas, pero allá en Guatemala el día de la independencia es el 15 de septiembre, y para esas fechas hacen un montón de cosas, que hay cosas que ya pasan de lo que es el civismo, y ya pasan a ser carnales, diagonal, mundanales, amén, de mundales. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de eso se trata el tema, de que logremos identificar hasta qué punto puedo ser yo partícipe. Una cosa es, por ejemplo, que en las escuelas normalmente, donde estudian nuestros hijos, por ejemplo, ahorita, no sé qué actividad hubo, si fue este año o el año pasado, en donde había una actividad cívica, y le pidieron a Donay que se disfrazara de Juan Santamaría, y él fue disfrazado de Juan Santamaría. Pero también dentro de esa actividad habían bailes en donde ya las niñas estaban pasando a bailar canciones mundanas que no tenían nada que ver con la actividad cívica. Entonces ya ahí ya es donde tenemos que poner y tener un equilibrio, ¿verdad? Espero darme a entender. Entonces, la palabra que dice, sométase toda persona a las autoridades, dice, escuchen bien esto porque esto es importante, mis amadas hermanas. Dice que someterse significa obedecer reflexivamente, o reflexivamente obedecer. Y esto significa más que una obediencia ciega,
de que, por así decirlo, porque en la escuela me lo están pidiendo, yo tengo que hacerlo. A Mercy creo que fue a la que le pasó algo similar. Le dijeron de que tenía que participar en una actividad también, creo, no recuerdo bien, creo que era un baile o algo así, y que si no participaba le iban a quitar puntos. Entonces ella vino a la casa, nos comentó, para empezar dijo, yo no quiero salir, amén, y ya cuando nos comentó acerca de la actividad, no salgas. Para empezar, repito, no quería, y la amenaza era que le iban a quitar puntos, que te los quiten, amén, no salió, y gracias a Dios no le quitaron los puntos. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque cuando dice que tenemos que someternos, sí, tengo que someterme, pero mi obediencia hacia las autoridades, tanto gubernamentales, hablando del presidente para abajo, como repito, o autoridades espirituales, mis amados hermanos, hablando de los 5 ministerios ahí para abajo, ¿verdad? Sí, la Biblia me demuestra a mí de que yo tengo que obedecer, pero reflexivamente. Es el mismo ejemplo que la Biblia pone cuando dice que las mujeres tienen que sujetarse a sus maridos. No recuerdo si es la misma palabra que les estoy diciendo acá. Lo que sí recuerdo es que tienen el mismo significado. Que cuando dice que la mujer tiene que sujetarse a su marido, uno de los significados de esa palabra sujetarse es el mismo que les estoy diciendo acá: obedecer reflexivamente. Amén. Entonces, esto de obedecer reflexivamente no es una obediencia ciega, de que yo voy a decir sí a todo lo que me diga el presidente, el pastor, mi papá, pero si lo que me está diciendo va en contra de mi fe, va en contra de mi dignidad, va en contra del esposo, de la esposa, de mis hijos, entonces mi obediencia va a ser reflexivamente. Si yo veo que esto no me edifica, no tengo por qué sujetarme, someterme. Pero si yo veo que no me estorba, no me daña, y como costarricense pues tengo que ser partícipe también, entonces ahí entra el obedecer reflexivamente. Es una obediencia consciente, escuchen esto, razonada y en diálogo, escuchen esto, qué interesante, con la fe. Y ese significado, miren, les repito, la palabra someterse, que es la que la Biblia dice, el significado en la concordancia Strong es obedecer reflexivamente. Pero lo que les estoy diciendo que significa obedecer reflexivamente, eso no lo saqué de la Biblia, eso lo saqué de un diccionario, mi amado hermano, y lo que me llama la atención es que aunque no es un diccionario que pudiéramos decir cristiano, ¿verdad? Amén. Pero dice acá que esa obediencia reflexiva tiene que ver razonada, dice, y en diálogo, escuchen, con la fe. Amén. Ya tiene que ver mi obediencia. Si la obediencia que yo voy a tener, repito, para una autoridad, un presidente, qué sé yo, vicepresidente, alcalde, qué sé yo, mi amado hermano, amén, va a dañar mi fe, va a poner en cuestión de duda mi fe, entonces lo mejor es no participar. Y ahí sí que digan lo que digan, que hagan lo que hagan, pero como yo se los he dicho con más de una oportunidad en la iglesia, nuestra fe no está en juego, nuestra paz no está en juego, nuestro gozo tampoco, mis amadas hermanas, y es lo que tenemos que entender. Amén. Por ejemplo, ¿verdad? Con esto de las famosas votaciones cada 4 años, como parte de nuestro sometimiento, tenemos que participar, mis amadas hermanas, cada vez que hay votaciones, nuestro derecho es participar. No podemos caer en ser cristianos con apatía. Ay, que miren que yo no estoy yendo a votar porque al final, y un montón de cosas más, y luego cuando quede, tal vez teníamos algún candidato de nuestra elección, pero como no fuimos, no quedó, y quedó el otro que no queríamos, y luego la gente empieza a hablar. Entonces el derecho para votar hay que ejercerlo, porque eso, mi amado hermano, demuestra de que
como cristianos estamos sometiéndonos a las autoridades, y aunque sea un voto, pero ese voto, acuérdense que lo acabamos de leer, la Biblia dice de que toda autoridad es puesta por Dios, y ese voto que yo ejerza como derecho puede ser utilizado por Dios para que quede el presidente. Amén. Espero estarme dando a entender. Entonces aquí hay algo muy importante, que hasta donde yo, dentro de lo que es en las actividades cívicas nacionales dentro de nuestra nación, debo participar. Pues la respuesta está clara, mi amada hermana. ¿Daña tu fe? ¿Perjudica tu fe? ¿O no? Amén. Si daña o perjudica tu fe, tu testimonio, tu gozo, tu paz, lo mejor es abstenerse. Pero si no le hace daño ni a tu fe, mi amado hermano, y tu voto, con el ejemplo que acabo de poner, o alguna actividad como esta, va a beneficiar tu comunidad, tu país, pues hay que hacerlo. Amén. El otro significado de someterse a toda autoridad, dice, es estar bajo autoridad. Amén. Significa vivir dentro de un marco de orden en el que reconocemos y aceptamos que alguien tiene responsabilidad y poder delegado sobre nosotros. En la Biblia, este concepto se aplica tanto al ámbito espiritual como al civil. Bien, nosotros, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo. No es ningún secreto, ¿verdad? Somos guatemaltecos. Y como tal, para que nos salga todo esto de nuestros documentos y poder estar acá legales, hemos necesitado hacer varios trámites. Amén. Que si no estuviera la embajada de Guatemala aquí en Costa Rica, nos tuviera que estar tocar viajar a Guatemala cada poco, saldría mucho más caro. Amén. Y probablemente las cosas se nos dificultarían mucho más, o se hubieran dificultado mucho más. Pero como hay una autoridad de Guatemala aquí en Costa Rica, yo no sé si lo sabían mis amadas hermanas, pero en relación a todas las embajadas, aunque las embajadas del mundo, estén en diferente país, pero ese pedacito de tierra no le pertenece a la nación en donde está la embajada, sino le pertenece al país del cual es esa embajada. Por ejemplo, la embajada de Guatemala, que porque soy guatemalteco, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, ese pedacito no le pertenece a Costa Rica, le pertenece a Guatemala, y así sucesivamente la embajada de Costa Rica allá en Guatemala, la misma historia. Ese pedacito de tierra donde está la embajada de Costa Rica le pertenece a Costa Rica y no le pertenece a Guatemala. ¿Por qué? Porque esa embajada está bajo la autoridad de la nación que la mandó. Amén. Entonces nosotros como guatemaltecos, al tener el pasaporte, la cédula, estamos bajo esa autoridad, y al estar bajo esa autoridad, amén, se nos permite poder ir y recibir ciertos beneficios y derechos que si vamos aquí a la embajada de Costa Rica no nos lo van a dar. Amén. Espero estarme dando a entender con esto que les estoy diciendo, porque eso es estar bajo autoridad. Amén. Bueno, pero vamos a avanzar. Bien, dentro de esto, de lo que estamos hablando de la obediencia, hay por lo menos 3 tipos de obediencia. Amén. Que está la obediencia ciega, la cual les acabo de decir de que el someterse no tiene que ser bajo una obediencia ciega. La obediencia ciega es lo que a mí me dicen, lo cumplo sin pensar, pero el riesgo que corro ante una autoridad es que me cometan una injusticia. Amén. Está la obediencia rebelde, que voy a rechazar la autoridad, y al rechazar la autoridad voy a provocar caos y desorden. Y está lo que acabamos de decir, la obediencia reflexiva. Amén. Que la obediencia reflexiva se discierne y se obedece con conciencia, y esto ¿qué es lo que produce? Paz, justicia. Y escuchen qué interesante esto tampoco lo saqué de un diccionario cristiano. Amén. Dice que produce paz, justicia, y vean qué tremendo, fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque las autoridades, si yo me someto a las autoridades que Dios ha puesto, eso va a demostrar mi fidelidad hacia Él. Ahorita lo vamos a entender un poquito mejor. Debemos reconocer que las autoridades han sido establecidas por Dios. Y mis amadas hermanas, nos guste o no nos guste,
yo les digo esto, yo sé lo que es estar sometido a una autoridad, con mucho respeto y con mucha pena se los digo, pero es cierto que no me gusta, amén. Pero el que me guste a mí o no me guste la autoridad, a mí Dios no me mandó a ver si me gusta, se somete, si no le gusta, no se someta. No, si Dios constituyó esa autoridad, mi función es someterme. Les pongo un ejemplo. Ustedes y yo sabemos de que en su momento la autoridad de David era Saúl, amén. Sabemos que Saúl intentó matar a David por lo menos 2 veces, lo trató mal varias veces, lo persiguió por mucho tiempo, y en algunas oportunidades, la que más la Biblia resalta, es cuando David cortó una parte de la capa de Saúl. David tuvo oportunidad para matarlo. En otra oportunidad la Biblia muestra que David y sus valientes entraron a donde estaba acampando Saúl y se llevaron unas prendas de donde Saúl y sus guerreros estaban durmiendo, y luego David se las enseña y le dice: mira, esto es tuyo, yo tuve la oportunidad de quitarte la vida. En la otra oportunidad le enseña el pedazo de la capa de Saúl y le dice: mira, tuve la oportunidad de quitarte la vida, pero en varias oportunidades dice David: lejos esté en mí el tocar al ungido de Jehová. Y ustedes y yo sabemos que hay un punto en el que Saúl ciertamente fue el ungido de Jehová, pero acuérdense que la Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y eso nos muestra de que la unción que había sobre él se le había sido quitada, y esa unción se le pasó a David. Entonces llega un punto en el que ya Saúl ya no era el ungido de Jehová, sino el ungido de Jehová era David, pero Saúl seguía siendo el rey, loco, endemoniado, lo que sea, amén, pero David lo seguía respetando como una autoridad. Y tal es, mi amado hermano, el reconocimiento que David tuvo, que cuando la Biblia muestra que Saúl y Jonatán murieron, un hombre escapó y le fue a dar las malas nuevas, por así decirlo, las noticias a David. ¿Y qué fue lo que David hizo? En lugar de darle gracias a aquel hombre por haberle ido a dar la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, la Biblia dice que David mató. Imagínense ustedes, aquel hombre, por llevar la noticia, lo mataron, porque David se enoja: ¿cómo es posible que no pudiste defender al ungido de Jehová? Y le quitó la vida. También hasta la muerte, aunque repito, Saúl era una autoridad loca y endemoniada, pero David lo siguió respetando. Lo intentó matar, pero David lo siguió respetando. Entonces aquí es lo que les acabo de decir, que a nosotros, mis amados hermanos, no nos han mandado a ver si me gusta la autoridad o no me gusta, sino me mandaron a someterme. Y si nosotros lo logramos hacer, el someternos, creámoslo, mis amadas hermanas, tarde o temprano, aunque nuestras autoridades estén mal, estén equivocadas, pero si ejercen autoridad, sea espiritual o sea terrenal, Dios las puso. ¿Y cuál es mi función? Someterme. Vean, aquí lo dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Como creyentes del Evangelio, no debemos de oponernos a las autoridades. Amén. Romanos capítulo 13, versículo 2 dice: de modo que quien se opone, escuchen lo tremendo y lo delicado, mis amadas hermanas, por eso vuelvo a repetir, Dios no nos mandó a nosotros a ver qué autoridad me gusta y qué autoridad no me gusta, y me voy a someter solamente al que tenga una autoridad que me guste, porque tarde o temprano, mis amados hermanos, recordemos que aunque la autoridad sea espiritual, en este caso hablo de los 5 ministerios, pero seguimos siendo seres humanos, y en más de algún momento como seres humanos vamos a cometer un error, y nuestra función como gente, escúchenme cómo lo digo, bajo autoridad, no es señalar, no es juzgar los errores de la autoridad, porque ese fue el error
de Cam, que aunque sabemos que la Biblia al final dice que lo terminó violando, ¿verdad? Pero si vemos solo como lo dice la Biblia textualmente, que vio la desnudez de su padre y eso le valió, mi amado hermano, para que luego su padre no solamente lo maldijera a él, sino a su descendencia. Al contrario de Sem y Jafet, que dice la Biblia que cuando llegaron a la tienda llevaban una manta, e imagínense ustedes ese cuadro, ese momento, ¿verdad? Y dice la Biblia que ellos caminaron de espaldas hacia su padre, o sea, dándole la espalda a Noé, para con la manta cubrir su desnudez. ¿Qué estaba haciendo Noé en ese momento? La Biblia muestra, mi amado hermano, de que Noé plantó una viña y con el fruto de la viña se emborrachó. Y ya bien borracho se desnudó. Entonces el otro vio su desnudez y se lo fue a contar a sus hermanos. Ahí lo estoy resumiendo en lo bonito, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hicieron los hermanos? Cuando se enteraron, no se pusieron a juzgarlo, no se pusieron a señalarlo, sino tomaron una manta, y repito, y caminando de espaldas, o sea, para no verlo, lo cubrieron. Esa es nuestra función, mis amados hermanos, que como gente bajo autoridad, si en algún momento vemos los errores de los que ejercen autoridad sobre nosotros, nuestra función es cubrirlos, no solamente por el beneficio de la autoridad, sino yo lo veo así desde este punto, sino mayormente, porque si yo cubro los errores de mi autoridad, voy a estar cubriéndome a mí mismo, y esto es lo más importante para mí, según lo que estoy diciendo, y a mis descendientes. Como lo hemos hablado, ¿verdad? Si a nosotros como padres nos pasa algo, pues bueno, ni modo, nos pasó. Pero que le pase a uno de nuestros hijos, ¿cuántos no en un momento de enfermedad de nuestros hijos? Yo se los digo, yo imagino que a ustedes les ha pasado igual, los padres, ¿verdad? Preferiríamos estar enfermos nosotros y no ellos. Amén. Entonces por eso les digo la importancia, mis amadas hermanas, de poder cubrir los errores de nuestras autoridades. Si nosotros vemos que nuestra autoridad está cometiendo un error, una injusticia, nuestro trabajo no es juzgarlo, nuestro trabajo no es señalar a la autoridad, mucho menos hablar mal con otras personas, porque repito, porque si yo me pongo a hacer eso, estoy sembrando, y que Dios me libre como autoridad que soy, enterarme que el día de mañana ustedes están hablando mal de mí, o que mis hijos están hablando mal de mí. ¿Por qué? Porque si así llegara a ser, simple y sencillamente es lo que he sembrado. Amén. Y definitivamente la cosecha no va a ser nada agradable. Porque otra cosa es, mis amadas hermanas, que lo que la Biblia muestra, ¿verdad? Que la gente hable mal de nosotros siendo mentira. Es otra cosa. Amén. Entonces dice acá que nuestra función como creyentes del Evangelio es no oponernos a las autoridades. Dice acá Romanos capítulo 13, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean, escuchen lo que dice, condenación para sí mismos. Es que esto de la autoridad, para mí, mis amados hermanos, esto de la autoridad es un misterio. Y al decir que es un misterio, o sea, es algo que no se logra entender de la noche a la mañana. No es algo que se les revele a cualquiera, sino es un misterio que se le va revelando a cada persona, mis amados hermanos. Y al entender esto, de que imagínense, por oponerme a una autoridad, me opongo a lo establecido por Dios y acarreo condenación para mí. Yo creo que no vale la pena, mis amadas hermanas, desde ningún punto de vista. Vuelvo a repetir, si vemos que nuestras autoridades están cometiendo un error, no nos opongamos, no hablemos mal, no juzguemos, no señalemos, porque esa autoridad a quien le tiene que rendir cuentas no es a mí, no es a ustedes, es a Dios. Amén. Ya Dios se encargará de cada uno de nosotros que ejercemos autoridad. Pero si yo cometo el error de condenar, de juzgar, de criticar, de hablar mal, de oponerme a una autoridad que Dios ha establecido, acarreo condenación para mí. Y yo les digo, mis amadas hermanas, se los digo entendiéndolo de los dos ángulos. Como pastor con autoridad,
pero como oveja bajo autoridad, no vale la pena. No vale la pena, se los digo, de que ustedes, por mis errores, acarreen condenación. Si quién soy yo, mis amadas hermanas, para que porque algo que yo haga, ustedes acarreen condenación. No soy nadie. Amén. Y también bendigo a mis autoridades, pero tampoco vale la pena que por los errores de ellos yo vaya a estar jalando condenación para mí. Ni loco que estuviera, ni locas que estuvieran ustedes, mis amadas hermanas. Les digo, entendiéndolo así como lo estamos viendo, no vale la pena. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Si ustedes ven que sus autoridades están cometiendo un error, y no me estoy centrando solamente, porque acuérdense que el título es el gobierno terrenal, no el gobierno espiritual. No estamos hablando de un gobierno de la iglesia, pero ahí entran las dos. Cuando se habla de autoridad, entra la autoridad terrenal como la autoridad espiritual. Entonces, ni el presidente, imagínense, mis amados hermanos, yo creo que a la presidente la conocemos quizás solo por foto, y que ni siquiera vale la pena que yo me ponga a hablar mal de ella y como consecuencia de eso acarree maldición. Probablemente nunca la vamos a conocer, probablemente nunca nos va a conocer, pero por estar juzgando sus errores, que al final yo ni sé cómo está gobernando, porque ni noticias veo, solo estoy poniendo un ejemplo, que por estar hablando mal de ella yo acarree maldición. Si lo estuviera enfrente les preguntara, ¿vale la pena? Y yo sé que la respuesta es no. No vale la pena. Les digo, yo no sé ustedes, pero tengo demasiadas cosas que hacer como para estarme centrando en este momento, por cuanto estamos hablando de autoridades terrenales, en los errores de la presidente. No tengo tiempo yo para estar perdiendo en eso, mucho menos para estar acarreando maldición para mí y para los míos. Entonces, desde ese punto de vista les digo, no nos conviene, mis amadas hermanas, estar hablando mal de ninguna autoridad. Así la autoridad se preste para que yo hable mal de esa autoridad, no me conviene. Amén. Las autoridades terrenales tienen la capacidad de castigar al creyente, vean qué tremendo, que infringe las leyes de su país, o aprobar al creyente que hace el bien. Romanos capítulo 13, versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Les pongo un ejemplo rápidamente con esto. Bendito Dios, ahorita por pura gracia y misericordia, ya tengo licencia para manejar moto y carro en esta nación. Amén. Pero todo el tiempo que estuve sin licencia y el Waze o miraba ahí las patrullas detenidas con los policías, era un susto, me brincaba el corazón, me ponía nervioso. Mercy Adonai, póngase, siéntese en la silla, póngase el cinturón o escóndase. Y eran unos nervios peor. Las 3 veces me detuvieron. Las 3 veces que me detuvieron, les digo, fue una que yo no hallaba ni qué hacer ni qué decir, me quedé mudo, porque ¿qué es lo que dice acá? Que las autoridades, mis amadas hermanas, dicen, no están puestas para infundir temor al que hace el bien, sino están puestas para infundir temor al que hace lo malo. Amén. Aunque yo no andaba haciendo nada malo ni practicando ningún pecado, ¿verdad? Pero no estaba acorde a lo que la ley de este país permite, ¿verdad? Para poder manejar un vehículo. Entonces ahorita les digo, yo miro a los policías y yo estoy tranquilo, ya no me asusto ni nada de eso. Lo único es voltear a ver si Mercy y Aona llevan cinturón y nada más. Amén. Entonces ahí les pongo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Vamos a avanzar, ya nos ha avanzado el tiempo y todavía me falta bastante. Vamos a ver, sí, Romanos capítulo 13, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, y escuchen esto, vengador para castigar al que hace lo malo. La Biblia enseña, por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. Romanos 13, capítulo 5.
por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Y con esto de la conciencia, mis amadas hermanas, hay algunos pasajes en la Biblia que nos lo demuestran, que dice: dichoso el hombre, aquel cuya conciencia no lo acusa, dichoso el hombre que no se condena con lo que aprueba. Y la Biblia también habla acerca de la limpia conciencia, hablando acerca de lo que es la ley del amor, de que si para mí, por ejemplo, el ejemplo que la Biblia pone es la carne de cerdo, el chicharrón, por ponerles un ejemplo. Si para mí no es pecado comer chicharrón, pues lo como. Pero si para el hermano que yo tengo a la par, para él sí es pecado y me va a juzgar por estar comiendo chicharrón, entonces ¿qué es lo que la Biblia muestra? Que para mantener tranquila mi conciencia y la del hermano, entonces me voy a abstener de comer chicharrón. Amén. Eso solamente es un ejemplo, ¿verdad? No solamente es con el chicharrón, puede ser con varias cosas, pero si me detengo ya no voy a avanzar. También por esta razón ustedes pagan impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Miren, pues en esto, mis amadas hermanas, podemos entenderlo en dos vías, ¿verdad? O sea, los impuestos, ustedes y yo no podemos caer en el error de cada vez más impuestos solo para robarlos, porque al final, mis amadas hermanas, si se los roban o no se los roban, eso es cuestión de ellos, porque tanto como Dios ha puesto toda autoridad que existe, también todos los que ejercen autoridad tendrán, dice la Biblia, que rendirle cuentas a Dios, pero también vendrán a tener mayor condenación. Por eso la Biblia dice: no os hagáis muchos maestros, sabiendo que mayor condenación recibiréis. ¿Por qué? Porque ahí viene el ejemplo que el Señor ponía acerca de los fariseos, que los fariseos le ponían a la gente cargas más grandes que ni ellos mismos llevaban. Amén. Entonces nuestra obligación en relación al gobierno terrenal y espiritual es pagar los impuestos. Y pudiéramos decirlo así, espero me dé a entender, pagar mis diezmos. Que cuando ustedes y yo vemos en la Biblia, mis amados hermanos, ¿en qué momento surge, escúchenme en esto, tanto en el gobierno terrenal como en el gobierno? Estoy pensando ahorita en el tiempo en el que Dios empieza a pedir ofrendas y diezmos. Porque recuerden que cuando vemos lo de las ofrendas y los diezmos, o sea, no es algo constituido por el hombre. Dios mismo, dentro de los mandatos que le dio a Moisés, porque no le dio nada más 10 mandamientos, en la Biblia aparecen por lo menos 623 ordenanzas o mandamientos. Amén. Y el que le dice a Moisés: pide ofrenda, amén, fue Dios. El que habla acerca de entregar los diezmos fue Dios. Amén. Y aquí estamos hablando de un gobierno terrenal, que también la pregunta que les iba a hacer es: ¿para qué un gobierno tiene necesidad de pedir impuestos? ¿Para qué la iglesia, mis amados hermanos, tiene necesidad de pedir ofrendas y diezmos? La respuesta es clara y sencilla: para poder mantenerse. Amén. Si ustedes y yo, mis amadas hermanas, no ofrendáramos ni diezmáramos, ténganlo por seguro, la iglesia o el templo en donde estamos no se pudiera sostener. Amén. Si de igual forma, si nosotros dejamos de pagar impuestos, nuestras naciones no se pudieran sostener. Entonces vean que esto no es algo, mis amadas hermanas, hablado ni constituido por ningún hombre normal o tradicional. Escuchen qué es lo que dice Mateo 17:27. Sin embargo, para que estos cobradores no se enojen, ve al mar, le dice, y echa tu anzuelo, ábrele la boca al primer pez que saques y allí encontrarás una moneda, dice esta versión. En la mayoría de versiones dicen un estarte. Toma ese dinero, escuchen lo que dice Jesús hablándole a Pedro. Toma ese dinero y paga mi impuesto y paga tu impuesto. Amén. Entonces ahí está. No es cualquier hombre el que está hablando acerca de pagar los impuestos, sino es Dios. Amén.
Aquí yo no tengo las cosas muy claras, mis amadas hermanas, pero creo que se paga un seguro médico, creo que sí, algo así es, amén. Pues miren, en medio de todo, si hay que pagarlo, hay que pagarlo. Ahorita yo estoy en ese proceso de que ya con los documentos me pidieron pagar un seguro. Ya en estos días voy a ir a pagar el seguro y pues se paga y punto, mis amadas hermanas. Ya si la gente a quien se lo pago, porque no sé ni quién lo cobra, no sé nada de eso, amén, lo utiliza para lo que dice, bueno, si no, es al igual, mis amados hermanos, con los diezmos y ofrendas. Nuestra bendición y nuestro privilegio es dar los diezmos y dar las ofrendas. Ya quien los reciba y los administre, ya será él y Dios en las cuentas que tiene que entregar, si lo utiliza para lo que dice o lo utiliza para otra cosa. Pero mi trabajo, amén, mi privilegio, como también mi obligación, es pagar, es darlo, amén. Se debe cumplir todas las leyes, obligaciones o deberes cívicos como ciudadanos, practicando así la palabra de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Recuérdense que en esta famosa cita viene algo muy similar. Se acercan unas personas y le preguntan a Jesús que si era lícito pagar tributo. Vuelvo a la carga con lo de los impuestos, ¿verdad? Al César o no. Amén. La Biblia muestra ahí que lo que ellos querían era atraparlo en un error para matarlo. Porque si Jesús decía que no era lícito pagarle al César, entonces solo eso bastaba para que lo condenaran, porque estaba desobedeciendo al César. Si él decía que no, y si él decía que sí era lícito y no darle nada a Dios, entonces también lo tomaban como parte de uno de ellos, uno más. Entonces sabiamente ustedes y yo sabemos las palabras de Jesús, que no pudieron ni tomarlo como uno más de ellos, mucho menos acusarlo para poder matarlo. Entonces dice acá, Mateo 22, 19 dice, mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Recordemos que, miren, aquí hay una figura impresionante y muchas cosas más, pero aquí lo vamos a tomar como algo sencillo. En este momento el César representa el gobierno terrenal y Dios el gobierno espiritual. Lo que Dios está diciendo ahí, como parte de una nación, cumplan con lo que el Señor Jesús, está diciendo ahí, como parte de la nación, como costarricenses que somos, vamos a decirlo así, cumplamos con nuestra nación. Amén. Pero como creyentes que somos, no podemos mezclar, dejar de cumplir a nuestra nación para cumplirle a Dios, o dejar de cumplirle a Dios para cumplir a nuestra nación. Todo con un equilibrio. Amén. Voy un poquito más rápido. Dice déjenme ver, aquí está. La participación como ciudadano debe hacerse de tal manera, aquí está lo que les empecé diciendo desde el principio, que no comprometan ni inmiscuyan a la iglesia a la cual pertenece en rivalidades partidistas de cualquier índole. Amén. Una vez más lo mismo, ¿verdad? Mateo 22, 21, y le dijeron del César, y les dijo, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En ese sentido, nosotros como padres tenemos una bendición, mis amadas hermanas, porque cuando hay cualquier tipo de actividad, creo que hacen mascaradas, despedida de vacaciones, a veces hacen pijamadas o cosas similares en la escuela. Mercy y Adonai vienen, no, yo no quiero ir, ni nos complicamos la vida, porque de ellos mismos sale, yo no quiero ir, y si no quieren ir, ¿por qué los vamos a obligar? Amén. Entonces ahí para nosotros eso es una bendición, amén. Pero ya, si por alguna razón a sus hijos sí les gusta, pues bueno, hay que enseñarles a tener un equilibrio, de que hay cosas, sobre todo como repito, dentro de las famosas actividades cívicas que sí pueden participar, pero ya de estar participando de un baile, por ejemplo, con una canción mundana y tener que ponerse cierto tipo de prendas y pasar a bailar frente a todo, eso ya es otra cosa totalmente diferente que nada tiene que ver con los famosos actos cívicos, que en realidad
se tienen que realizar en honor a la patria. Amén. Pero eso, repito, ya es cuestión de cada uno cómo vaya instruyendo. El cuerpo de Cristo está llamado a orar. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, a orar por las autoridades para que sean tratadas y bendecidas por Dios y nos permitan evangelizar al mundo. Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Dice: exhorto pues ante todo, escuchen lo que dice acá, que se hagan, dice, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia, dice, por todos los hombres, por los reyes, ahí están los gobernantes, y por todos los que están en autoridad, ahí está, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces vean que no dice nada más que tenemos que orar, dice que se tienen que hacer rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia. Dentro de la acción de gracias se los hemos aclarado en la congregación, mi amado hermano, que una acción de gracias no es decirle a alguien gracias, sino es hacer algo. Por eso es la palabra acción. Amén. Hacer algo en gratitud para aquella persona. Amén. Bueno, sigo. El fundamento del gobierno. Entonces, el gobierno, mi amado hermano, las autoridades, que no se nos olvide eso, por favor, estén bien o estén mal. Recordemos que a Saúl lo puso Dios, a David también lo puso Dios, a Salomón también lo puso Dios. Y de esos tres que les acabo de mencionar, hay más, ¿verdad? Porque no son los únicos, pero esos tres son los principales. Solo uno agradó a Dios. Saúl terminó endemoniado. Salomón, dice la Biblia, que terminó levantándole altares a los dioses o demonios de todas las mujeres con las que se casó. Empezó ofreciendo 1000 sacrificios a Dios y terminó construyendo 1000 altares porque se casó con 1000 mujeres. Amén. Entonces, de esos tres que les mencioné, repito, a los tres los puso Dios. Pero ¿quién fue el único del cual Dios se agradó? Recuerden esto, fue de David. A Saúl le dice que le iba a quitar el trono y se lo daría a uno conforme a su corazón. Y a Salomón le dice que le iba a quitar el trono, pero que no se lo iba a quitar en su reinado, sino en el reinado de su hijo, entiéndase, del nieto de David, por amor a tu padre David. Entonces vean qué tremendo. A los dos, desde entre los tres primeros, ¿verdad? Dios les quitó el trono. A uno se lo quitó para dárselo a David y al otro no se lo quitó por amor a David. Y cuando vemos en la Biblia, mi amado hermano, todos los reyes que siguieron en la línea de David y algunos que siguieron en la línea de Israel, porque ustedes y yo sabemos que en el hijo de Salomón, que era Roboam, el reino se divide en Roboam y Jeroboam, amén. Se dividen los dos, uno se queda con la descendencia del reinado de David, amén, la tribu de Judá, y el otro se queda con el reinado de Israel, que eran creo como 9 o 10 tribus que se quedaron con ellos, y con Judá se quedó una tribu y media más por ahí, amén. Pero por amor a David, aunque el trono se lo dividió al nieto de David por los errores de Salomón, pero por amor a David, Dios siempre mantuvo por lo menos una tribu, amén, bajo un rey descendiente de la línea de David. Vean qué tremendo. Entonces tenemos que tener claro eso. Toda autoridad es puesta por Dios, sea mala o sea buena, fue Dios el que la puso, amén. Romanos 13, 1 al 2, ya se los leí, lo leo rápidamente. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay Dios las ha establecido. Esto enseña que el poder civil tiene origen divino y debe ejercerse con justicia. Escuchen esta otra cita muy interesante. Daniel capítulo 2 versículo 21 dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades. Él quita reyes
y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Describe la soberanía de Dios sobre los cambios políticos y sobre los cambios de los tiempos. Ya voy rápido porque ya se me fue el tiempo. El propósito del gobierno, amén, según 2 de Pedro capítulo 2, versículo 13 al 14 dice: someteos por causa del Señor a toda institución, vean qué tremendo, humana, lógicamente toda institución humana que ejerza autoridad, amén, ya sea al rey como autoridad, amén, al rey o a cualquier autoridad, amén, repito, pero siempre y cuando sea una autoridad pues que me va a beneficiar y no una autoridad que me va a perder, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores, escuchen esto, y alabanza de los que hacen el bien. El gobierno existe para mantener el orden y promover el bien común. Proverbios 29:4, el rey con juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes destruye la tierra. Advierte contra la corrupción y exalta la justicia como base de liderazgo. Entonces, mucho cuidado, mis amadas hermanas, con caer nosotros en actos de corrupción, porque eso a Dios no le agrada. Relación entre creyentes y la autoridad. Mateo 22:21 es lo que ya les dije. Tenemos que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero nunca mezclar las cosas. La única iglesia, mis amados hermanos, que tiene mezclado esto, la religión con la política, es la Iglesia Católica. Por eso se le conoce como la gran ramera, porque el Papa no solamente es cabeza de una entidad religiosa, sino también es cabeza de una nación, amén. Y repito, y esa es la única religión en el mundo que mezcla las dos cosas, lo espiritual con lo político. Después, ninguna otra religión. Jesús establece la distinción entre obediencia civil y la fidelidad espiritual. En Hechos capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Ahí está lo que les decía desde el principio. Si por ser patriota voy a estar dañando mi testimonio o mi fe, pues que digan lo que digan los hombres, pero yo no voy a dañar ni mi fe ni mi testimonio por agradar a un hombre. Amén. Cuando el gobierno contradice la voluntad de Dios, la obediencia a Dios prevalece. Ya con esto voy, hasta ya me falta 3 cosas y termino. Justicia y juicios, Salmo 72, 1 y 2. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. La autoridad debe reflejar el carácter justo y misericordioso de Dios. Rápidamente les leo esto como un breve resumen. Amén. El tema es, en este caso, el origen del poder. Según Romanos 13, 1, 2, es de parte de Dios. Toda autoridad es delegada por Dios. Amén. El propósito civil de las autoridades, amén, según 1 de Pedro 2, 13 y 14 es orden y justicia. Amén. Los límites morales, según en relación a qué tanto puedo participar yo como cristiano en actividades cívicas. Bueno, si lo que vas a hacer honra a Dios, hazlo. Si lo que vas a hacer deshonra a Dios, entonces ya no. Por eso habla aquí de límites morales, hasta dónde puedo yo participar y hasta dónde ya no. La clave está, según Hechos 5:29, repito, honras a Dios u obedeces a Dios con lo que vas a hacer, hazlo, no hay pecado en ello. Pero si con la práctica de un acto cívico vas a deshonrar a Dios, vas a deshonrar tu testimonio, vas a manchar tu fe, mejor no lo hagas. Como se los dije en ese momento que vino Mercy, mira, es que quiere que salgamos en esto y si no pierdo puntos, perderlos. Ella misma dijo, los pierdo. Al final, como les repito, ni participó ni le quitaron los puntos. Amén. ¿Para qué también parte de esta autoridad? Para ética del liderazgo. Según Proverbios 29:4, así debería de ser, ¿verdad?
las autoridades existen para ejercer la justicia sobre la corrupción. Lamentablemente, los mismos llamados a ejercer justicia son los que se corrompen, pero eso es otra cosa y eso es ya trabajo de ellos. Aunque yo no ejerza autoridad, tengo que evitar caer en corrupción. Y si los que ejercen autoridad caen en corrupción, mi trabajo, vuelvo a repetir, no es juzgarlos, no es señalarlos, no es, mis amados hermanos, murmurar en contra de ellos, sino según lo que acabamos de explicar, orar, bendecirlos, someternos. Amén. Y Dios se encargará de ellos. Nuestro trabajo a cumplirlo. Porque imagínense, la persona bajo autoridad cae en corrupción. Y la persona que ejerce autoridad cae en corrupción. Y yo que estoy bajo autoridad no oro por ellos, sino que los juzgo. Esa tierra va a estar hecha un desorden. Y por último, la autoridad, mi amado hermano, el gobierno terrenal es un modelo divino, es un modelo constituido por Dios, no lo constituyó el hombre. Amén. Recordemos claramente Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Toda autoridad ha sido puesta por Dios, constituida por Dios. Y según Isaías 9, 6 a 7, es un modelo divino y debería de ser un gobierno de paz y equidad, en donde a todos, mis amados hermanos, se nos trate por igual. Si nuestros gobiernos fueran gobiernos de equidad, ciertamente les digo, la pobreza no existiría. Amén. Pero para empezar, la mayoría lamentablemente no son gobiernos de equidad y también hay mucha gente demasiado perezosa. Y la Biblia dice que al perezoso la pobreza le viene como hombre armado. Amén. Amén y amén. Espero me haya dado a entender, mis amadas hermanas, y que a la luz de la doctrina de la Biblia, ante un acto cívico, nosotros logremos identificar hasta dónde puedo participar y hasta dónde ya no. Hasta dónde honro a Dios y hasta dónde ya puedo deshonrarlo. Amén.